Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Colombia, este lunes se filtró parte del testimonio entregado por alias Otoniel, el comandante del grupo paramilitar El Clan del Golfo, a la justicia transicional antes de ser extraditado a Estados Unidos. En sus declaraciones señaló que miembros activos de la fuerza pública son parte de la nómina de esta organización criminal. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Ecuador, en Guayaquil fue reprimida una concentración de estudiantes en la universidad pública. En esta y otras ciudades se suman protestas contra el gobierno del presidente Lasso por sus promesas incumplidas en campaña. ¿Cuáles son sus deudas? Vamos a verlo. En Noticia Chile está listo el borrador de una nueva constitución encargado a los convencionistas. El texto deberá ser refrendado por el pueblo y así se archivaría la Carta Magna arrastrada de la dictadura. En su contenido nos preguntamos, ¿están las bases de las deudas históricas con las y los chilenos? Vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia salen a la luz pública parte de las declaraciones del ex jefe paramilitar Dairo Usuga, alias Otoniel, hechas antes de ser extraditado a Estados Unidos. En ellas queda aún más en evidencia la complicidad entre la fuerza pública y una larga lista de actores políticos con grupos paramilitares. El ex jefe paramilitar, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, rindió testimonio durante unas 15 horas ante la Jurisdicción Especial para la Paz, días antes de ser extraditado a Estados Unidos, hecho que ocurrió el pasado 4 de mayo, a pesar de un fallo de un tribunal que lo impedía. Otoniel ha colaborado con la justicia transicional como testigo en los casos que investigan los crímenes en la región de Urabá y en el de ejecuciones extrajudiciales, también llamados falsos positivos. El medio Noticias Caracol divulgó parte de las declaraciones en las que el capo revela el apoyo que recibió el Clan del Golfo, la organización narcotraficante y paramilitar que comandaba, de parte de políticos y de la fuerza pública. Otoniel indica que su ascenso a jefe paramilitar inició luego de una falsa desmovilización de grupos guerrilleros en octubre de 1996. Según Otoniel, y muchos de los supuestos desmovilizados de las FARC y el Ejército Popular de Liberación, del que formaba parte desde su adolescencia, que operaban en el Urabá antioqueño y en Córdoba, pasaron a filas paramilitares. Así lo confirmó el mayor retirado del ejército, Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, quien estuvo en la brigada que adelantó la supuesta desmovilización y luego fue aliado de Otoniel. La movilización del EPL, eso fue un montaje que planearon los Castaño para darle legalidad y darle un positivo a la división, porque los del EPL se iban a desmovilizar, pero a las autodefensas, iban a hacer cambio de brazalete. Otoniel señaló que con avanzado rango en el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, luego el Clan del Golfo, participó y coordinó operaciones conjuntas con la fuerza pública. Pueblitos de municipios, comandos de policía, allá está en nómina casi todo el mundo todavía en esa región. En Córdoba, en casi en todas partes, la fuerza pública se paga igual. En Urabá sí, pues municipios como San Pedro se paga la ley. Necoclí se paga. Desde esos municipios todos de Urabá, la coordinación de la ley todavía existe. Indicó que los paramilitares le pagaron al entonces comandante del ejército, el general Mario Montoya, para influir en el traslado de un aliado de ellos en Casanare en 2005, el general Leonardo Barrero. Incluso declaró que colaboraron en la ejecución de falsos positivos.
las órdenes venían directamente de la brigada y hacían los falsos positivos. Y a veces comandantes de las mismas zonas, cuando estaban en operación, pues los comandantes que iban con las tropas cogían una persona por ahí, la informaban y una vez hacían la baja. Otoniel señaló que estas alianzas aún existen. Pueblitos de municipios, de comandos de policía, allá está en nómina casi todo el mundo todavía en esa región. En esa región, en Córdoba, en casi en todas partes, la fuerza pública se paga igual. En Urabá sí, pues municipios como San Pedro se paga la ley. Necoclí se paga. Desde esos municipios todos de Urabá, la coordinación de la ley todavía existe. De igual modo, aseveró que hubo nexos con el Gaula, DAS, Ejército y Policía, y que les llevaban armas y municiones. Le llevaban armas a unos allá, fusiles, galiles, fusiles M16, pero la mayor parte era de fusiles de Indumil. Municiones sí nos llevaban muchas allá también. Había un sargento que era un sargento de la policía, un sargento mayor, que ella sí fue escolta, era escolta en esa época de Uribe, Carlos Aláquer, sargento mayor que era de la seguridad, ese era el que nos llevaba mucho la munición a nosotros allá. En su relato, el ex jefe paramilitar también mencionó la relación existente entre el Clan del Golfo con el ex gobernador de Antioquia y ex candidato presidencial, Luis Pérez, el ex gobernador del Guaviare, Nevio Echeverry, y el ex gobernador del Meta, Alan Jara, el senador liberal, Miguel Ángel Pinto, así como los ex congresistas Rocío Arias, Eleonora Pinedo y Milton Rodríguez. Hablamos ahora de reacciones, de repercusiones después de esta, como se le conoce en Colombia, declaraciones que se consideran como prender el ventilador. Hernán, muy buenas noches, vamos contigo hasta Bogotá. En distintas instancias, fuerzas militares, políticos, locales, unos de alcance nacional, rostros que han figurado incluso en esta contienda electoral, como por ejemplo el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, que renunció hace solo una semana a su aspiración presidencial. ¿Cómo te va adelante? Tatiana, televidentes, muy buenas noches. Pues efectivamente hay varias reacciones en relación a esta, digámoslo, lo que dijo el ex líder paramilitar del Clan del Golfo, sobre todo de las familias víctimas de las organizaciones sociales y de derechos humanos, porque desde antes de la extradición y una vez fue capturado, pues digamos él comenzó a hablar en relación a esos nexos que se tenían con algunos integrantes de las fuerzas militares y aseguraban, inclusive organizaciones de derechos humanos en el departamento de Antioquia aseguraban que con esa extradición se iba a la verdad, precisamente porque venía comentando y venía dando declaraciones a la Jurisdicción Especial para la Paz en relación a esas relaciones tan estrechas entre los grupos paramilitares, no solo el Clan del Golfo, sino todo el estamento paramilitar, sobre todo en el norte de Colombia y la región de Urabá y Córdoba, donde se estableció con fuerza el paramilitarismo, sobre todo que venía desarrollándose en estos últimos años, desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en este periodo de Iván Duque. Pero también va más allá, Tatiana, porque pues asegura que hubo unos nexos muy fuertes con integrantes del ejército colombiano, inclusive que él habría participado en la masacre de Mapiripán en el año de 1997. Habló, como lo relacionamos en el informe, de varios militares, generales y mandos medios con los cuales había unos nexos, se establecieron unos puentes para el tema del narcotráfico, para el tema de la venta de armas, para el tema precisamente de cómo se iba a hacer esa desmovilización ficticia que se hizo con algunos integrantes del EPL, en el cual se encontraba él y alrededor de 200 integrantes de las guerrillas de las FARC, que después de esa falsa desmovilización, con la ayuda de integrantes del ejército, llegaron a convertirse en paramilitares y llegaron a lo que se convirtió el señor Dairo Antonio Úsuga, uno de los máximos cabecillas responsables
del grupo paramilitar Clan del Golfo. Aquí se mencionan integrantes del ejército, aquí inclusive, Tatiana, se menciona el director del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad DAS, la policía política en Colombia, que después desapareció precisamente después de todos esos escándalos, Jorge Noguera, quien era quien, digámoslo, diseñó toda la infraestructura de inteligencia para pasar, para documentar y remitir los nombres de los líderes sociales a quien los paramilitares tenían o debían de asesinar, porque supuestamente estaban vinculados con algunas organizaciones guerrilleras. Todo un aparato criminal que se dio entre paramilitarismo y fuerzas militares, donde pues se menciona en bastantes testimonios el señor Mario Montoya, el general retirado Mario Montoya, que hoy se encuentra vinculado a la JEP, pero que no ha dicho mayor cosa en sus versiones, sobre todo en relación al tema de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Por eso las víctimas de esta guerra en Colombia, de los falsos positivos, de las ejecuciones extrajudiciales y de los asesinatos, de barbaries, de masacres, de torturas en diversos departamentos de Colombia, donde fue fuerte el accionar paramilitar, pues exigieron que no se extraditara a Dairo Antonio Úsuga, porque tenía información importante, clave, precisa, concisa, de cómo se dieron esos nexos entre los paramilitares y los militares para cometer una cantidad de acciones criminales contra la población civil, Tatiana. Muy grave todo esto, vamos a llevarlo de inmediato al análisis. Gracias, Hernán, muy buenas noches. Pendientes de más reacciones, recordar además que todo esto se da en el contexto electoral en Colombia y hay que ver, eso será parte del análisis, si esa fue la razón de la premura de extraditar a alias Otoniel. Gracias, buenas noches. Para ello nos acompaña Gerardo Vega, es director de la Fundación Forjando Futuros, es analista en materia de derechos humanos en Colombia, nos acompaña desde Bogotá en esta nación suramericana. Gerardo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes, muchas gracias. A usted muchas gracias. Quisiera comenzar, Gerardo, por la última reflexión que planteaba con nuestro corresponsal, con Hernán, si después de todo lo dicho, pero también cuánto faltará por decir de alias Otoniel, fue la premura de extraditarlo a Estados Unidos. De eso no hay ninguna duda, yo creo que es evidente. Había un interés en extraditarlo de manera rápida, ágil, y así lo hicieron. Pero lo más sorprendente realmente de todo es que la confesión que él hace sobre el vínculo actual, todavía presente, con miembros de las fuerzas militares en esas regiones, donde dice que miembros de las fuerzas militares y de la policía son del Clan del Golfo, están en la nómina, como dicen ellos, del Clan del Golfo, o sea, les pagan a ellos. Esas confesiones pues llevan a que de manera rápida busquen extraditarlo. Parte de las otras versiones, algo ya era conocido en las confesiones de Justicia y Paz, pero esta parte realmente es novedosa en el sentido de la confesión de Otoniel de que están todavía en la nómina, que son parte del Clan del Golfo y que están muy integrados a las fuerzas militares. Gerardo, ¿esto se tenían indicios de que era así, que existía aún esa vinculación tan estrecha como en los años 90 de grupos paramilitares, en este caso Clan del Golfo, así cambiase luego a otros nombres, con la fuerza pública, con las fuerzas militares en Colombia? No, mire, realmente ha existido toda una historia en esa región donde él se entregó o fue capturado, son las dos versiones que hay. Allá fue donde se originó el paramilitarismo. Esa región es la parte norte de Colombia que tiene frontera con Panamá, está el Golfo de Urabá, tiene frontera allí con la última región de Colombia donde empieza Panamá. Y pues en esa región es zona de producción, de exportación de banano, pero fue allí donde comenzó el paramilitarismo, donde se hizo el ensayo a nivel nacional desde el año 97. La familia Castaño y grupos de estos paramilitares iniciales, luego con el apoyo del gobierno en su momento del presidente Uribe, se crearon las Convivir, las cooperativas de vigilancia y seguridad, que derivaron en todos estos grupos paramilitares y que fueron financiados por empresas internacionales como Chiquita Brands, la multinacional, y por empresarios bananeros a través de un aporte que entregaban las Convivir, y esa Convivir
le entregaba el dinero a los paramilitares, armó, tenían infraestructura y aparentemente eran legales, era una política pública, pero realmente atrás lo que había era toda la esencia del paramilitarismo. Eso fue de público conocimiento, lo hemos sabido, no ha habido condenas en Colombia y por lo menos había salido a la luz pública por confesiones de comandantes paramilitares. Pero lo de ahora, pues no se sabía que hubiera también una relación tan vigente, tan presente en la actualidad de altos miembros de las fuerzas militares. Él narra también allí la relación con Mario Montoya, que fue comandante del ejército a nivel nacional, con Barrero, con otros miembros de alto rango, generales y comandantes de todo el ejército colombiano, donde dice que también recibieron dinero de ellos. Y esa relación, Gerardo, es la misma como la de los años 90, la actual. ¿En qué se caracterizaría, digamos? ¿Seguiría siendo la entrega de armas del ejército colombiano al Clan del Golfo, a este grupo criminal, a este grupo paramilitar? Él además allí dice que también han sido parte de un capítulo nefasto para Colombia, como las ejecuciones extrajudiciales, que han sido cometidas por el ejército colombiano. Sí, eso es una historia real. Ellos en la actualidad pues tienen esa relación de complicidad, de información, de estructuras similares, de apoyarse mutuamente en esas regiones. Y pues eso ha sido la convivencia permanente para esas regiones que han estado manejadas por organizaciones ilegales. Allí lo que debe profundizarse mucho más, y uno pediría a los tribunales internacionales y a la propia justicia colombiana, a la JEP por lo menos, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que profundice sobre quiénes más están detrás. Cuando existen estas grandes operaciones y estos grandes ejércitos ilegales, alguien paga, alguien pone el dinero, alguien pone, además de lo de la droga, pues están empresarios que allí han estado eternamente, son los mismos, porque se dice, no, es que el nombre cambió de Convivir, de las AUC, pasó a Clan del Golfo, ahora le llaman los gaitanistas. Los nombres cambian y hasta los líderes de esas organizaciones cambian, pero quienes están atrás financian, patrocinan, promueven y quienes se benefician de ese negocio son los mismos. Ahí están todavía y desde luego con apoyo de las fuerzas militares y son empresarios de cuello blanco que están en esas regiones, que tienen una gran incidencia política, que acompañan políticas, que acompañan campañas nacionales. Esos empresarios acompañaron al presidente Duque, esos empresarios acompañan la campaña hoy de Federico Gutiérrez. Eso es una realidad, están presentes en la vida política y en la vida económica del país. ¿Será, Gerardo, por eso que una situación, un hecho tan escandaloso, tan nefasto como este, no ocupa todos los titulares de Colombia ni tampoco de titulares de medios de comunicación alrededor del mundo? Desafortunadamente es así. Aquí ha habido un medio que publicó hoy las 15 horas de versión de Otoniel. Tenían una entrevista el día siguiente, el 4 de mayo fue extraditado y lo sacaron rápidamente del país. Bueno, esperemos que por lo menos la difusión de este material periodístico que obtuvo ese noticiero, pues que sirva para que se entienda que eso no se puede seguir repitiendo en Colombia. Ojalá otros medios de comunicación también lo tomaran y hablaran del tema. Esa tiene que ser una historia que quede atrás en Colombia, pero tiene que haber justicia, tiene que haber reparación a las víctimas, tiene que haber verdad. Eso es lo que pedimos los defensores de derechos humanos en favor de toda la sociedad colombiana, pero además en favor de las víctimas. Esa extradición sirve a Estados Unidos para castigar los delitos de narcotráfico, pero crea impunidad en Colombia en la medida en que las víctimas se quedan sin justicia, se quedan sin verdad, no conocen realmente lo que pasó con los hechos de victimización de sus familiares, los asesinatos, las masacres, el desplazamiento, el despojo de tierras. En esa confesión, este señor Otoniel habla del traslado de un avión con muchas personas en el año 97, apartado de esa región donde él ha estado, la zona bananera, la parte norte, la que ha hablado de Urabá, a los llanos orientales, que es al otro lado del país. Dicen que iban dos aviones, un avión pequeño que llevaba armas y un avión que iban como 80 hombres que son trasladados allá.
a cometer la masacre de Mapiripán, que ha sido muy denunciada, es una situación emblemática, desafortunada, pero una de las grandes masacres cometidas en el país, y fue en uno de los aviones de las fuerzas militares, lo que él confiesa. Entonces, pues, ha habido una ligación enorme, una estructura igual entre fuerzas militares y paramilitares. Y lo más llamativo hoy de estas declaraciones es que él dice que esas relaciones subsisten hoy en día todavía entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares y el Clan del Golfo. Y lamentablemente es un capítulo que no se cierra. Con respecto a esta necesidad de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, hay ya una historia en Colombia. Recuerde usted, le recuerdo a nuestra audiencia que producto de esa entre comillas, desmovilización y que entran entre los años 2005 y 2006 grupos paramilitares y entre ellos sus máximos jefes a un proceso de negociación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe de Justicia y Paz. Cuando comienzan ellos a hablar, a contar toda esta verdad necesaria para las víctimas, son extraditados a Estados Unidos. Y ahí se fue también toda esta verdad. Así que el gobierno bien sabe lo que estaba haciendo. ¿Qué garantías puede haber o qué mecanismos podrían avanzar para que esa verdad no se vaya? Nosotros lo advertimos, dijimos se va a repetir la historia, van a callar la boca de estas personas, van a cerrar esas confesiones extraditándolos de manera rápida. Nosotros lo que hemos pedido es que primero se adelantaran los procesos judiciales en Colombia, porque son delitos de lesa humanidad, asesinatos, masacres, desplazamiento, despojo de tierras, pérdida de bienes, delitos con la integridad sexual de las personas, reclutamiento de menores. Esos son delitos de sangre y delitos de lesa humanidad. Y por lo tanto deberían ser castigados primero acá por la justicia colombiana y posteriormente sí ser extraditados para ser castigados por delitos de narcotráfico. En Estados Unidos la agenda es otra, la agenda termina en una negociación a cambio de rutas, de dinero, de bienes, y muchos de ellos terminan viviendo en Estados Unidos, posterior a esos acuerdos, a esas devoluciones de bienes y entrega de rutas, y quedan allá, y las víctimas de aquí quedan sin conocer nada de lo que pasó, cómo fue. El presidente ha afirmado que se hace de manera virtual. Algunas audiencias muy pocas se han logrado hacer de manera virtual. Pero es que ni el presidente colombiano ni el ejecutivo de Estados Unidos lo puede afirmar. Ese es del régimen penal y del régimen penitenciario de Estados Unidos. Mal hace un presidente colombiano de autoridades decir que es que se va a hacer de esta manera. No, eso está en manos de los jueces de Estados Unidos. ¿Qué acuerdo hacen? ¿Cómo adelantan justicia? Eso está en manos de los jueces. Cientos de jueces han ido a recoger versiones a Estados Unidos y pues hay muchas limitaciones. Si hay limitaciones aquí en Colombia, ¿cómo será en otro país, bajo otro régimen penitenciario, bajo otras normas del derecho penal, bajo otra normatividad que tiene soberanía en Estados Unidos? Pues ¿cómo van a decir que aquí hay plena garantía para que ellos puedan hablar, decir? No, eso no es cierto. Eso es completamente falso. Las víctimas son las que salen perjudicadas. Habrá impunidad nuevamente para las víctimas y no habrá reconocimiento para su reparación. Eso es lo que tenemos claro. ¿Qué podemos decir ahora? Estamos en manos de la voluntad de la justicia de Estados Unidos para que permita que hayan declaraciones y para que permitan que hayan confesiones y que hayan entrevistas y que se puedan hacer la controversia jurídica con las personas detenidas para recibir la información, preguntar. Si eso se da, pues bienvenido, en favor de las víctimas. Sí, pero muy bien se conoce la historia, por ejemplo, del caso de Salvatore Mancuso, que muy poco pudo hacer con respecto a las declaraciones a través de la Corte Suprema de Justicia, cuando él mismo había dicho que sí quería declarar y contar todo lo que había sucedido. Ahora, hemos visto que él hace referencia a altos mandos militares y también a políticos. Uno de ellos, digamos, la figura en este momento que tuvo más reconocimiento en Colombia fue el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, que además la semana pasada, porque era candidato a la presidencia y renuncia. Obviamente él no dice que renuncia por eso, pero se dio de una manera muy paralela, simultánea, lo que ya se sabía que iba a informar alias Otoniel. ¿Qué pasa con este sector de la política colombiana? ¿A quiénes representan? ¿Quiénes están detrás, Gerardo?
Bueno, además del caso del exgobernador Luis Pérez, pues está el propio expresidente Uribe. Él también señala allí que uno de los miembros de la escolta, un sargento mayor, era el que les llevaba munición, era la interlocución con ellos en el campamento. Entonces, partamos de que era el presidente de la República y luego hay varios gobernadores, entre esos el caso del exgobernador Luis Pérez, que ha narrado el señor Otoniel que se reunía con ellos. Hay otros gobernadores. Desafortunadamente en Antioquia ha estado cruzada la política y el ejercicio del gobierno departamental por hechos de paramilitarismo. Aquí hay grandes empresas comprometidas en esos hechos. Y esos políticos llegan con el apoyo de esas empresas, agricultores, ganaderos, bananeros, que ponen recursos y ayudan a conseguir votos para esos políticos. Eso es lo que ha pasado, eso es histórico. Los padres de ellos o ellos mismos han estado comprometidos en esos hechos. O sea que aquí no es nueva la historia de que estén comprometidos los políticos en temas de paramilitarismo. Varios senadores de aquí de Antioquia han sido detenidos, condenados, ya algunos han purgado cárcel, han salido de las cárceles. Eso tiene que variar, tiene que cambiar. A eso es lo que llamamos nosotros, ojalá en este próximo proceso electoral haya un cambio para Colombia, no seguir votando por estas personas que están comprometidos como élites regionales en temas además de narcotráfico. En una oscura noche para Colombia, que vemos que se repite, que no se cierra el capítulo, lamentablemente. Gerardo, gracias por este análisis. Muy buenas noches. A ustedes muchísimas gracias, muy amables. Muy buenas noches, gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Ecuador. En Guayaquil fue reprimida una concentración de estudiantes en la universidad pública. En esta y otras ciudades se suman protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso por sus promesas incumplidas en campaña. ¿Cuáles son estas deudas? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los desafíos de Ucrania y de Puerto Rico con otro notable invitado, Carlos Severino, catedrático en Geografía Política directamente desde San Juan, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso, martes, solo por Telesur. En Noticia Ecuador, la policía reprimió protestas estudiantiles que exigían mejoras al sistema y el regreso a clases presenciales. Los docentes también salieron a las calles en protesta, en reclamo por promesas incumplidas del presidente de la Nación, Guillermo Lasso. Vamos a verlo. Este lunes, estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil fueron agredidos por la policía mientras protestaban por la falta de presupuesto, escasez de docentes, matrículas insuficientes y aulas en mal estado. También en la ciudad de Guayaquil, en el puente de la Unidad Nacional, docentes en compañía de otras organizaciones sociales exigieron que se cumpla el alza salarial, el reintegro de docentes y mayor presupuesto para la educación. La crisis en el sector se agudiza ante la falta de acciones del gobierno de Guillermo Lasso, que en campaña electoral prometió fortalecer la educación superior, pero no ha cumplido. Por ejemplo, se habló de financiamiento de becas, fomentar la investigación y eliminar el examen de ingreso a la universidad, así como al ente regulador CENESIC, por discriminar el ingreso a universidades. Aún los estudiantes están en espera de las acciones.
En agosto del 2021, el presidente presentó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior que busca modificar las atribuciones del Consejo de Educación Superior y que deja la puerta abierta a la privatización de la educación pública y plantea eliminar el porcentaje de asignaciones de becas, prohíbe la creación de universidades y no garantiza el libre ingreso ni promueve la autonomía universitaria, como Lasso lo prometió. Igualmente, docentes agremiados a la Unión Nacional de Educadores protestan en los exteriores de la Corte Constitucional del Ecuador para que dé paso a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que garantiza el alza salarial. Allí los hechos, seguimos sumándolos y por supuesto el análisis. Para ello nos acompaña Eric Mozo, es dirigente estudiantil y economista, nos acompaña desde Quito. Eric, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias. Eric, hay más información de la que quiero pedirte, si tienes, para que nos la compartas. Dice, por ejemplo, un tuit de Colectivos, de este medio de comunicación virtual. Antonella Flores, estudiante de medicina en la Universidad de Guayaquil, fue atacada con gas lacrimógeno por la policía luego de ser asistida en una casa de salud. Puso la denuncia respectiva en fiscalía. Luis Colina continúa detenido injustamente en un complejo judicial en Florida Norte. Quiero preguntarte acerca de la situación de estos estudiantes que protestaban hoy a las afueras de la Universidad de Guayaquil. Recordar que Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador. Sí, justamente, y la Universidad de Guayaquil, Tatiana, es la universidad más grande del país. Yo diría, sin embargo, que estos hechos de violencia de parte de la policía hacia las movilizaciones estudiantiles no son aisladas y no son cosa nueva. Por ejemplo, en el 8 de marzo, en el Día de la Mujer Trabajadora, en las movilizaciones de las mujeres, el gobierno igualmente utilizó mucha violencia para reprimir esas movilizaciones. El uso de la violencia de parte del gobierno de Guillermo Lasso no es nuevo en este caso. Y las quejas que plantean los estudiantes sobre la falta de docentes, la reducción del presupuesto a la educación pública, en este caso en la Universidad de Guayaquil en cerca de 70 millones del año pasado, tampoco son nuevas. Ya se han dado varias reducciones paulatinas del presupuesto de la universidad pública a varias universidades públicas, y en este caso especialmente la Universidad de Guayaquil, como decíamos, la universidad pública más grande del país. Sí, Eric, ¿cuál es la conexión que existe entre estas protestas y las de los docentes? Porque hemos visto en los últimos días que van de manera paralela. ¿Hay una agenda similar, igual, o son reivindicaciones distintas producto de promesas incumplidas en campaña del presidente Lasso? En forma podrían parecer reclamos distintos, pero en la sustancia es exactamente el mismo reclamo el que se encuentra detrás. Es decir, un descuido de lo público atroz de parte del gobierno de Guillermo Lasso, una reducción profunda a los presupuestos de las universidades que se traduce en, por ejemplo, uno de los reclamos de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, la falta de aulas, la falta de profesores, entre otras. Pero este abandono del Estado y del sector público por parte del gobierno se extiende a otros sectores de los que probablemente han escuchado ya, como la falta de medicamentos en los hospitales, la falta de atención en los hospitales o la escalada de la inseguridad en varias ciudades del país, especialmente en Guayaquil. Por lo que yo diría que si bien las demandas concretas pueden parecer distintas, el reclamo de fondo es del abandono de lo público por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Nos estabas hablando de la eliminación de parte de un presupuesto muy importante para la Universidad de Guayaquil, pero a nivel nacional, ¿de cuánto es esa desincentivación de lo público para el sector educativo en la nación? El dato exacto de cuánto se redujo, cuánto varió en el sistema educativo en general, no lo tengo a la mano ahora. Sé que el presupuesto que se redujo del 2021 al 2022 para la Universidad de Guayaquil fue de 77 millones, que es un presupuesto importante. Es la universidad que tuvo el ajuste más importante en su presupuesto educativo. Hay otras universidades que también han tenido reducciones sistemáticas. En el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, también se dieron me parece que tres reducciones adicionales del presupuesto de la Universidad Estatal de Guayaquil y al sistema educativo como un todo. En general, digamos, esta reducción del presupuesto de la Universidad de Guayaquil es ya un problema sistemático, que es justamente la razón por la que vemos movilizaciones tan fuertes de parte de los docentes, ahora de los estudiantes, es porque se ha vuelto en los últimos años un problema estructural. Tema estructural que arrastra el país desde, bien recuerdas, el gobierno de Guillermo Lasso.
¿Hay alguna probabilidad de que, producto de esas protestas, el gobierno tome nota de esto? Porque lo que vemos es que cada día aparecen nuevos sectores protestando en el país, movilizándose, pero el presidente Guillermo Lasso y en general el Ejecutivo pues no hace nada. Yo creo que de acuerdo a la programación presupuestaria que tiene el gobierno y los acuerdos que hay a los que ha llegado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, hay muy poca probabilidad de que se revierta esta política. Y como te decía, Tatiana, ya lleva algunos años, no es este año, no son estos semestres en los que se ha dado. Es muy poco probable que se revierta. Como bien mencionas, las movilizaciones se han dado desde diversos sectores cada vez con mayor fuerza y no ha habido un cambio sustancial. El último anuncio del gobierno, pese a, digamos, los altos precios de los combustibles, que en este momento superan los $110, me parece, y el incremento en las arcas fiscales que eso le implica al Estado, pese a todo eso, el único anuncio de incrementar el gasto público que se ha dado de parte del gobierno de Guillermo Lasso es en infraestructura. Pero aún así eso no ayuda en ninguno de los gastos esenciales del Estado, como decíamos, seguridad, educación, salud. En ninguna de esas áreas las movilizaciones que se han dado ha incentivado al gobierno a que redinamice el gasto público, a que vuelva a invertir en lo público. El reclamo de muchos otros sectores, de los trabajadores, de las y los trabajadores y muchos otros sectores, es en esencia el mismo. Un abandono terrible de lo público por parte del gobierno. Ese es el asunto estructural. En todo caso, Eric, fue algo muy distinto a lo prometido en la campaña y lamentablemente, o digámoslo en términos generales, no lo califiquemos, algunos sectores le creyeron, entre esos algunos sectores educativos. Pero sabían lo que venía porque era la misma línea del expresidente Lenín Moreno. Claro, y durante el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso muchas veces anunció estar de acuerdo con las políticas que él implementaba. Esto estaba bastante claro. Sin embargo, y esto es un fenómeno que se está empezando a dar en las últimas semanas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, varias organizaciones ciudadanas, varios colectivos, ningún partido al momento han encabezado la propuesta de, justamente por lo que mencionas, de todas las propuestas incumplidas, estas que hemos conversado ahora y varias más, se han propuesto la tarea de iniciar el proceso de revocatoria de mandato del presidente Guillermo Lasso en función de las propuestas incumplidas, lo que implicaría que, bueno, ya están en ese proceso ahora, llamando a recolectar firmas para continuar con el proceso, presentarlas. ¿Cuántas firmas se necesitan, Eric, para pensar que sea posible una revocatoria del mandato? No estoy claro del número. Lo que sí sabemos es que es un esfuerzo descomunal, o lo que los colectivos han planteado es un esfuerzo descomunal, así no tienen que ser a nivel nacional, especialmente en las provincias más grandes del Ecuador, en las principales ciudades, lo que incluye necesariamente a Quito y Guayaquil, también a Cuenca y Santo Domingo, que digamos son las ciudades con mayor población. Entre Quito y Guayaquil, el Ecuador reúne un poco más de 6 millones de habitantes. Son los núcleos duros de los reclamos y también donde se propone recoger estas firmas y muchas iniciativas más por propuestas incumplidas como las que dijimos, pero también, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso anunció que no iba a incrementar más los impuestos e incrementó los impuestos, pero solamente para las clases medias bajas. En general es una agenda bastante larga de propuestas que no se han cumplido al momento y todos estos tipos de manifestaciones en las calles, pero también por la vía institucional se incrementan semana tras semana en el país. Teníamos allí, mientras nos escuchábamos tu reflexión, Eric, las imágenes de esta jovencita que resultó gravemente afectada en sus ojos y que fue trasladada a un centro asistencial y que luego anuncia que va a interponer una demanda ante la Fiscalía por este abuso excesivo de la fuerza policial en instalaciones de la Universidad de Guayaquil. ¿Sucedió esto dentro o fuera de la instalación educativa, Eric? Porque si además ingresan, allí también hay una violación mayor por ser una alma mater, por ser una organización, una institución donde no debe ingresar la fuerza pública. Claro, pero bueno, la movilización de los estudiantes fue justamente cerrar una de las calles adyacentes a la universidad. Ahí fue donde se dieron todos los altercados y justamente fue ahí también donde se llevaron detenido a un compañero de la Facultad de Medicina. Fue justo en los exteriores de la universidad, pero eso, digamos, no merma el hecho de que hubo un exceso de violencia de parte de la policía. Como muchos estudiantes les gritaban en ese momento, ejercían más violencia sobre los estudiantes que sobre la delincuencia en la ciudad, por ejemplo.
Por ejemplo, que es otro capítulo gravísimo de la violencia en las ciudades que se expresa en las cárceles, que bien hemos contado nosotros aquí en la pantalla de Telesur. Eric, gracias por estas reflexiones. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Tatiana. Gracias por la entrevista y espero que esté muy bien. Muchas gracias igualmente. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, está listo el borrador de una nueva constitución encargado a los convencionistas. El texto deberá ser refrendado por el pueblo y así archivar la Carta Magna arrastrada de la dictadura. En su contenido están las bases de las deudas históricas con las y los chilenos. Pregunta planteada al volver. Lo conversaremos con nuestro analista en Es Noticia. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. Este 15 de mayo se cumplieron 5 años del asesinato de Javier Valdés, periodista, cronista, novelista, que describió como nadie las entrañas del mundo del narcotráfico y su relación con la política en México. Para conversar sobre él, para hablar sobre el premio que lleva su nombre, está con nosotros su editor, César Ramos. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Martes. Solo por Telesur. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Somos la manifestación de las civilizaciones milenarias. Somos ritos y costumbres. Somos la voz de los pueblos que se niegan a desaparecer. Somos lenguas y patrimonios. Somos indígenas. Somos afros. Somos blancos. Somos arte. Somos tradiciones. Somos culturas. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. En Noticia Chile está listo el borrador de la nueva constitución que deberá ser refrendada por el pueblo. Vamos a ver cómo se llega a este texto y qué proceso continúa. El Pleno de la Convención Constitucional presentó el sábado el primer borrador de la nueva Constitución al votar las últimas normas y artículos que se encontraban en discusión. Y desde este lunes es revisado por la Comisión de Armonización, reunida en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta, donde hará entrega de texto a la mencionada comisión. Con 131 votos a favor, 2 abstenciones y 2 votos en contra, el Pleno aprobó la preposición formulada por la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, para dar fin a esta etapa de debate. El borrador de la futura Carta Magna cuenta con un total de 499 artículos, los que ahora deberán ser discutidos por la Comisión de Armonización de la Convención Constitucional.
La instancia tendrá hasta el 9 de junio para realizar los ajustes pertinentes y revisar posibles contradicciones o algún contenido repetido. Desde la Convención Constitucional, se indicó que el borrador entrega respuesta en muchas materias a las demandas de las y los chilenos. La Constitución chilena, surgida de la Convención Constitucional, será la primera realizada por representantes de todo el país, electos por paridad de género y con escaños reservados de los pueblos indígenas por parte de los ciudadanos. Los chilenos están convocados a participar el próximo 4 de septiembre en un plebiscito para aprobar o rechazar el texto constitucional. ¿Con qué ánimo se recibe este anuncio de que ya está listo un borrador de una anhelada nueva constitución? En el país me refiero, para las y los chilenos. Le preguntamos a nuestra corresponsal en Santiago, Paola Dragni. Hola Paola, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, la verdad es que era tremendamente esperado. Hay que recordar que el apruebo original para hacer esta convención constitucional fue ampliamente votada por las y los chilenos. Y se espera que desde ese plebiscito del 25 de octubre, ¿verdad?, hasta el plebiscito del 4 de septiembre de este año, donde por fin las y los chilenos van a votar si aprueban o rechazan esta nueva constitución que se está proponiendo al país, haya una votación similar. Ahora, hay una característica, Tatiana, que es importante relevar y que tiene que ver con que estas elecciones del 4 de septiembre, donde se va a plebiscitar este texto, van a ser obligatorias. Esto significa que hay una gran cantidad de gente que no ha asistido a las urnas en las últimas elecciones de todo tipo y que va a tener que ir a votar por primera vez en muchos años de forma obligatoria este 4 de septiembre. ¿Quiénes son estas personas que no han ido a votar? ¿Cómo podría marcar el voto del apruebo o el voto del rechazo? Eso es hoy día una discusión de los analistas políticos y de las casas que hacen encuestas, que han estado tirando algunas que dan alguna tendencia hacia el rechazo también y que ha sido ampliamente criticada. Ahora, hoy a las 17:30 de la tarde, como bien lo veíamos en la nota, fue entregado este texto del borrador. Este no es el texto definitivo. Ahora comienza el trabajo de la Comisión de Armonización, que va a tener que justamente comparar estos 499 artículos para ver si no se repiten entre ellos, hacer fusiones de ser necesario y armonizar, como bien lo dice el título de la comisión, todo este texto. Pero también está la comisión de preámbulo, que como lo dice, va a tener que hacer justamente el preámbulo de esta Carta Magna, y quizá una de las comisiones también más fundamentales, pero también las más polémicas, que tiene que ver con las normas transitorias, Tatiana, y esto tiene que ver con el cómo se van a implementar transitoriamente algunas de las cuestiones que ya fueron aprobadas en esta Carta Magna. Por ejemplo, la reelección de los candidatos presidenciales de forma inmediata. La discusión se abre en torno a esta norma en particular y se dice, bueno, entonces Gabriel Boric podría inmediatamente repostularse, o por ejemplo la eliminación del Senado. ¿Qué va a pasar con los senadores que ya son electos? Todo esto debe resolverlo ahora la comisión. Están trabajando en el norte del país hasta el 20 de mayo y finalmente el 4 de julio este texto ya armonizado con preámbulos y con las normas transitorias va a ser entregado al presidente, ¿verdad? En esta ceremonia, el 5 de julio se elimina la Convención Constitucional como órgano y comienzan las semanas de campaña hasta el 4 de septiembre, en el que vamos a participar entonces en el plebiscito. Una fecha que en Chile tiene una marca histórica, Tatiana, porque el 4 de septiembre fue electo el presidente Salvador Allende. Si es casual o no la fecha, también ha sido una discusión, pero lo cierto es que los tiempos marcaron que es el 4 de septiembre y hay mucha expectación en torno a qué va a ser la comisión en las normas transitorias. Muy simbólico, cargado de memoria histórica esa fecha, Paola. Gracias por contarnos lo que viene, porque es muy importante ir hilando además desde el análisis lo que significa para este calendario ya digamos electoral. Gracias, Pao. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña para el análisis Héctor Testa Ferreira, es abogado, investigador en Derecho Constitucional, es integrante de los equipos de asesoría en la Convención Constitucional, también con nosotros desde Santiago. Abogado, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches a todas, a todos quienes nos están escuchando desde todos los rincones de nuestra América.
Muchísimas gracias. Abogado, lo primero que le pregunto, que quedaba planteado antes de irnos a nuestra pausa para venir con esta información, este análisis sobre la nueva Carta Magna de Chile, es si contiene las bases de aquellas deudas históricas, de aquello por lo que millones de personas se lanzaron a las calles en el estallido social. Sí, yo a esa pregunta respondería de forma afirmativa. Es una constitución que, sobre todo en su catálogo de derechos, contiene buena parte de las demandas y los anhelos populares que motivaron tanto la revuelta popular iniciada en octubre del 2019, como asimismo las movilizaciones sociales y populares que venían dándose año tras año en nuestro país, intentando desmontar, superar el modelo neoliberal que nos legó la dictadura y que profundizaron los gobiernos de la concertación. Ahora bien, el grado en que eso se ha verificado es algo siempre debatible, ¿no? Sujeto a muchas evaluaciones. Cada sector político, cada fuerza o movimiento político o social está en su derecho y en su deber de hacer este análisis en cuanto a qué cosas se lograron, qué cosas no se lograron. Pero a grandes rasgos es una constitución que, a pesar de todas las dificultades que se pusieron en el camino, incluyendo un quórum altísimo, un quórum de 2/3, que impone una dificultad no menor a la hora de debatir, deliberar y votar por las normas constitucionales, es una constitución que en general, y ahí hacer una invitación a todos, no solo en Chile, sino que en otros países, a leerla, a leer el borrador. Esto es un texto que todavía falta para que tenga su versión final, pero ya con los contenidos que están consagrados es un avance significativo e inédito en la historia de nuestro país. Vamos a hacer un ejercicio, sin duda, son casi 500 artículos, así que será rápidamente sobre bases claves que hemos escuchado durante todos estos años como parte de la reivindicación social del pueblo chileno. Educación pública, gratuita y de calidad. ¿Cómo queda el tema de la educación en este borrador hasta ahora de la nueva Constitución? Sí, en educación es uno de los apartados que yo diría más de avanzada de esta Constitución. Se establece un sistema nacional de educación fundado en principios muy de avanzada, muy progresista, muy de vanguardia a nivel mundial y continental. Se establecen los fines de una educación que aporte en un sentido crítico, en el sentido emancipatorio que todos queremos para la educación. Se fortalece el espacio de lo público en el sistema educacional, en un tema que en nuestro país, como es sabido, ha motivado sucesivas movilizaciones por un sistema de educación fuertemente privatizado, mercantilizado y segregado. Y en el articulado referido a educación, la convención o una mayoría muy sólida dentro de la convención se ha hecho cargo de esto y establece un reforzamiento de lo público. Se establece expresamente la cuestión de la gratuidad y también de que los privados tienen que sujetarse a estos principios, ¿no? Que es algo que se ha puesto en entredicho en décadas de sistema educacional privatizado, que fue lo que esta Constitución intenta desmontar en esta parte. Claro, créditos para los estudiantes y por supuesto para sus familias impagables, 20 o 30 años para pagarle a una entidad financiera por haber ido a la universidad. Un segundo tema fundamental, salud universal y el tema de las pensiones, la privatización también transversalizado a través de las AFP. Sí, en estos temas, al igual que en educación, hay un amplio campo de cuestiones que quedan de todas formas a determinación de la ley. Pero también en el sistema de salud, hay un sistema nacional de salud donde nuevamente se refuerza el espacio de lo público, ¿no? Hay una mención expresa a los prestadores privados, puesto que, como sabemos, estos cambios nunca se pueden hacer de un día a otro, y no por la sola vigencia de la Constitución
este sistema de servicios sociales fuertemente privatizado, mercantilizado y segregado va a ser superado fácilmente. Pero sí hay mandatos claros, tanto al gobierno como al legislador futuro, para establecer un sistema de salud que sea adecuado a las necesidades de las mayorías populares que tienen en este punto, al igual que en educación y en pensiones, una cuestión de las más, digamos, precarias en relación a lo que siempre se ha dicho, que Chile es un país eventualmente modelo en términos económicos, pero que escondía bajo ese señalamiento una desigualdad enorme. Y en el sistema de pensiones se establece las bases de un nuevo sistema de pensiones. Si bien es cierto, el decreto ley dictado por la dictadura va a seguir siendo aplicado, puesto que nuevamente el sistema de pensiones está fuertemente en manos privadas, ¿no? En manos de prestadores privados, se establece una orientación que tiene que ser complementada posteriormente con una legislación de reemplazo a ese decreto ley 3500 dictado por la dictadura y tendería a ser un sistema de pensiones sustancialmente distinto al que hemos tenido, ¿no? Un sistema actual que está fundado en el sistema de capitalización individual y que estaría dando paso a un sistema solidario con un rol preponderante también de la participación social en la definición de la forma en cómo se administra este sistema, como se dice expresamente en una de las normas. Es un camino, yo lo escucho a usted, abogado, atentamente, y es un camino espinoso porque allí están nada más y nada menos que poderosos sectores financieros muy ligados también a los poderes políticos y militares. Por último, otro tema que también es muy espinoso y es los recursos naturales, por ejemplo, el cobre, del que Chile es protagonista, y lo que se anhelaba es que todos los recursos naturales, además como el agua, recordando además el diferendo limítrofe por el tema del agua con Bolivia, ¿en manos de quién quedará? Sí, en este punto en particular, el tema que es crucial, es determinante, estratégico, y todos los apelativos que se le puedan señalar para la altísima importancia que tiene para nuestro país y para cualquiera de nuestros países, ¿no? Fuertemente dependientes de la explotación, de la extracción de materias primas, es quizás uno de los elementos que quedó más rezagado en el avance constitucional que estamos realizando. El tema del régimen de propiedad en general y el tema en específico del régimen de la propiedad minera quedó como un tema pendiente, ¿no? Y eso hay que decirlo claramente, no hay un avance sustantivo en nacionalizar los enormes bienes comunes y recursos minerales que están en el territorio de nuestro país, aun cuando hay fuertes regulaciones ambientales y se establece en general una participación más activa del Estado en la economía. También hay un cambio en el estatuto jurídico de las que hasta ahora eran concesiones mineras y que van a seguir por un tiempo hasta el tiempo de su vigencia. Aquí hay que ver también cómo quedan las cuestiones referidas a este tema en las normas transitorias que todavía están en proceso de redacción y de votación. Hay que ver todavía lo que suceda con ello, pero de todas formas lo que hay es una continuidad relativa del régimen del Estatuto de los Minerales. Eso sí, con una fuerte regulación ambiental, con un señalamiento de una participación más activa del Estado en la regulación de los bienes comunes en general, y también con una apertura eventual, puesto que estas legislaciones que antes dependían estaban señaladas en una sucesión de leyes orgánicas constitucionales y que tenían un quórum muy alto para su cambio, ahora las leyes orgánicas constitucionales que requerían un quórum supramayoritario ahora bajan a leyes de quórum simple, y las reformas constitucionales todavía no está definido totalmente. Es algo que va a tener que ver la Comisión de Armonización, cuál va a ser el quórum definitivo en relación a las reformas constitucionales.
Hoy día estamos hablando de una constitución que era claramente muy difícil de alterar, de reformar, tanto por los quórums de aprobación de reformas constitucionales como por la misma composición del Congreso, que estaba fuertemente controlado por los partidos políticos, las fuerzas políticas que han adherido al programa neoliberal. Esto eventualmente, ¿no?, es una de las puertas que abre esta nueva constitución, que abre puertas, remueve ciertos obstáculos, pero también, como tú dices, conlleva un camino que va a ser pedregoso, que va a ser difícil de llevar y que va a requerir de la voluntad política y de la madurez política de las fuerzas transformadoras de nuestro país para así lograr consolidar mayorías parlamentarias que vengan a consolidar y a complementar el texto de la nueva Constitución. Abogado, muchísimas gracias. Muy buenas noches, gracias por ese análisis. Muchas gracias, saludos fraternos a todos. Un agrado siempre estar compartiendo con ustedes Telesur. Muchísimas gracias. Aporte para los pueblos de nuestra América. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.